Otoño de 1970, cuando el Perú pasaba uno de los momentos más felices debido a que nuestra selección de fútbol había clasificado al Mundial de México 70 de forma categórica y todos esperaban con alegría y algarabía el debut de nuestra selección nacional. 31 de mayo. En el Perú ocurrió uno de los hechos más catastróficos, el terremoto y aluvión en la ciudad de Yungay. Fue uno de los sismos más destructivos de la historia, 7.9 grados, con una duración de 45 segundos. La mañana del 31 de mayo de 1970, todo parecía acontecer con toda normalidad. Los comercios atendían, algunos paseaban por las plazas, algunos iban al circo, algunos asistían a la iglesia, otros contraían matrimonio y todo parecía una rutina normal. Cuando todo acontecía con total normalidad, 3:25 de la tarde. Como si fuera poco a poco empieza el remesón del sismo y cada vez es más fuerte, cada segundo, cada minuto que pasa. La intensidad crece más y todo empezó a temblar como una gelatina. La gente con gran desesperación gritaban, corrían aquí y allá, los perros aullaban, otros corrían a cualquier dirección, que fuera fuera de la casa, otros salían a la calle, se abrazaban mirando al cielo, pidiendo la misericordia de Dios que pronto pare este terremoto. Gritaban con gran desesperación, Dios, ten compasión de nosotros. Un sacerdote que estaba en el templo salió a la calle, metió a la iglesia a cuanta gente pudo, diciendo, aquí está el Señor, aquí se van a salvar hijos míos, sin pensar que minutos después todos morirían. Debido a que las calles eran muy pequeñas, las casas se chocaban entre sí mismos, los postes se caían, era un desastre total. Las tejas y los adobes caían sobre la gente desesperada que corría aquí y allá, no sabían por dónde ir finalmente. Por el colapso de las casas, el cielo se nubló de gris. Apenas acabó el movimiento telúrico del terremoto, la gente miraba el nevado, pero lastimosamente no se podía ver, debido a que el terremoto dejó una inmensa niebla de polvo en toda la atmósfera. 3:27 de la tarde. Se escucha un ruido espantoso como si fuera una aeronave, un sonido que nadie se había escuchado hasta ese momento. En ese momento, una parte del lado norte del Nevado Huascarán se había desprendido, produciendo una gigantesca avalancha de hielo que en el camino iba arrastrando toneladas de piedra y tierra, iba formando lodo. Muchas personas gritaban psicoseados porque siempre se hablaba de que el Nevado Huascarán bajaba y se lo llevaba todo Yungay, como sucedió con otros pueblos en años anteriores. Pero al escuchar el ruido, ya se imaginaron que era la avalancha de hielo que se venía sobre Yungay. Empezaron a gritar la gente, avalancha, avalancha, aluvión, escapen, sálvense. La gente como locos empezaron a correr con gran desesperación, pisándose unos a otros, empujándose, cada uno se valía de sí mismo. Corrían al sur, al norte, y otros querían alcanzar la cima del cementerio. Una pareja de esposos acababa de casarse al mediodía y se dirigía a la recepción que queda al margen derecho de Yungay. Juntos bailando iban por el camino de herradura a ritmo de banda de músicos. Fueron directamente al aluvión y quedaron sepultados todos ellos. Algunos se gritaban a voz en cuello para reunirse, porque ya no podían escapar por el motivo del tiempo. Solo se abrazaban juntos para esperar la muerte. Muchos vieron que el cementerio era el pico más alto de Yungay. Como si fuera la última carrera de sus vidas, corrieron todos en esa dirección y solo algunos llegaron a salvarse. Las demás personas perecieron en el camino. Pudieron salvarse aproximadamente 90 personas en aquel lugar del cementerio. Las demás personas perecieron alcanzado por la avalancha de lodo y piedra que medía aproximadamente unos 10 metros de altitud, que arrasaba con todo lo que en él encontraba en su camino. Con una velocidad de 300 kilómetros por hora, con 3 minutos de duración, arrasó todo Yungay. Otras personas que encontramos en el campo, preguntamos y ellos nos dicen que vieron bloques de hielo volar por los aires y piedras que iban a gran velocidad por los aires. Estos testimonios
solo confirman de la firme credibilidad del poder de la mano de Dios que destruyó una ciudad entera. Que la respuesta solo lo tiene el que está en los cielos. En 3 minutos, la ciudad entera fue arrasada por la avalancha de hielo, lodo y piedra. Uno de los testigos del trágico aluvión que llegó a salvarse en el cementerio nos dice: corrí a gran velocidad, sorteando obstáculos en el camino. Me corté mi pie con una filuda piedra, pero seguí corriendo hasta alcanzar la cima del cementerio. Finalmente llegué a la tercera plataforma y volteo a ver a Yungay y pensé ese rato que ya no doy más, aquí moriré. Y más abajo mío veo a varias personas arrodillarse con las manos juntadas, orando y pidiendo la gracia de Dios. Instintivamente me llevo las manos a la cabeza para lamentarme el horror. En ese momento, el lodo golpea el cementerio y hace remecer a 3 metros de mí y muchas personas son arrastrados. Bajo mi traumática mirada, temblaba de miedo de haber visto el horror y el miedo se apoderaba de mí. Realmente fue traumático y doloroso vivir ese momento. El lodo cubrió toda la ciudad de Yungay, quedando sepultados bajo el lodo un aproximado de 23.000 personas a 7 metros bajo tierra. Realmente ese día era el día más catastrófico que el Perú sufría. Aquel día la igualdad había llegado para todos ellos, ricos y pobres, católicos y protestantes, niños y ancianos, justos y pecadores, políticos y profesionales, todos alcanzaron la muerte juntos. La ira de Dios había llegado por igualdad para todos los habitantes de Yungay. Realmente fueron días muy horrorosos ver en esa escena a gente mutilada, otros sin brazo, sin pierna, con las tripas afuera, algunos cadáveres sin cabeza. Realmente fue como ver una película de terror. Yungay había sido borrado del mapa completamente. En la plaza de Yungay solo quedaban 4 palmeras que daban testimonio de que existía una ciudad ahí bajo tierra. Ni una casa quedó en pie, absolutamente todos murieron en aquella ciudad. Solo pudieron salvarse los que por causa del destino se encontraban fuera de la ciudad, como los más de 300 personas entre niños y adultos que habían asistido al circo Berolina. Estaba instalado al lado norte en el mismo estadio de Yungay, y muchos niños se salvaron. Aquellos niños quedaron completamente huérfanos, sin padre ni madre, y muchos de los países posteriormente adoptaron a aquellos niños. Esos niños crecieron en diferentes países del mundo entero, donde tuvieron educación, casa y comida, y hoy en día, después de tantos años, han retornado a Yungay solo a visitar, porque ya no quedan ningún familiar de ellos. Si quieren saber cuántas iglesias evangélicas existieron en aquel pueblo de Yungay, se sabe 2 hasta 3 iglesias. Se dice de uno de ellos que el pastor, juntamente con su familia, se fueron fuera de la ciudad ese día. De otra iglesia, se sabe que se fueron al campo a bautizarse el río. De esta manera, pudieron ser salvos todos. De otros, se sabe que todos perecieron en aquel fatídico 31 de mayo. Otras personas se salvaron porque corrieron en diferentes direcciones fuera de la ciudad. Hoy en día, la ciudad ha sido declarado como un patrimonio nacional. Tal es así que quedan solamente piedras y escombros y nadie puede tocarlo. Escuchando todos estos testimonios, la tristeza me invadía mi ser al escuchar cómo la ira de Dios se había manifestado sobre Yungay. Entre escombros las casas quedaban.